Buenos días a todas, a todos los que están esta mañana acá en el seminario. Pues esta mañana le damos bienvenida al doctor Iván Arrazola, que nos va a presentar un proyecto de investigación que registró en el instituto hace ya algún tiempo. Y pues el título lo tienen aquí en pantalla: la prevención comunitaria de la violencia y la participación ciudadana de los grupos vecinales en los municipios de la zona metropolitana del estado de Jalisco. Pues sin más, muchas gracias, Iván, por acompañarnos y por mostrarnos tus avances de investigación, y te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias, doctora Blanca Chávez. Buenos días a todas y a todos. Bueno, en principio, quiero comentar que esta presentación que voy a realizar el día de hoy constituye una serie de avances a un proyecto bueno, es parte de una convocatoria de la Secretaría de Educación Pública, de apoyo a nuevos PTCs. Entonces, es financiada con recursos de este, de este organismo. La, la idea central del proyecto es hacer una exploración de la forma en la que se está trabajando, se está aplicando este concepto de prevención comunitaria, que pues en un momento más vamos a ver en qué consiste. ¿Por qué se hace en las zonas metropolitanas? Y bueno, cuando hablo de zonas metropolitanas, hablo zona metropolitana de Guadalajara, también va a incluir Puerto Vallarta como parte del estudio. Eh, por ser precisamente estos lugares donde se concentran la mayor cantidad de personas y donde evidentemente tienen más problemas dentro de las colonias en materia de seguridad, en materia de robos a transeúntes, robos a casa habitación. Entonces, la idea es un poco entender cómo es que los vecinos se articulan, se asocian para hacer frente a este problema, ¿no? Entonces, esa es la base sobre la cual se plantea este proyecto. Bueno, una cuestión que es muy interesante en cuestiones de participación ciudadana tiene que ver, pues, tenemos todo un marco institucional donde hay diferentes instituciones que apoyan, que fomentan precisamente la participación ciudadana. Sin embargo, una cuestión que se debe tratar de entender es cómo, cómo estas políticas se terminan aterrizando y cómo es que el ciudadano, la ciudadana, las termina procesando, las termina entendiendo. Sobre todo cuando hablamos en términos de que en México nos cuesta mucho trabajo eh, el podernos asociar, el podernos vincular con los temas, con los problemas públicos, cuando tenemos una visión de desconfianza hacia las autoridades gubernamentales, hacia la propia policía, que es uno de los entes que peor evaluados salen. Entonces, la idea fundamental a partir de este enfoque de, eh, de ciudadanía o de participación ciudadana está en buena medida en entender cómo es que los ciudadanos entienden este proceso de participación. Evidentemente no nos podemos concentrar en todos los ciudadanos. En este estudio, por ejemplo, pues nos basamos fundamentalmente en lo que son los representantes de mesas vecinales, representantes de asociaciones vecinales y también, en algunos casos, líderes que, aunque no tienen un nombramiento jurídico, son evidentemente representantes de sus colonias. Y pues, una realidad también es de que las colonias son muy diversas en torno a temas de poder adquisitivo, en torno a temas de desarrollo. Entonces, también ahí hay una complejidad que posiblemente muchas veces no se entiende cuando se habla de políticas de participación ciudadana.
cómo es que, no sé, dentro de un municipio como Zapopan, la, la, la visión que pueden tener sobre cómo asociarse, cómo enfrentar estos problemas, puede ser muy diferente en una colonia de reciente creación como Valle de los Molinos, que bueno, no tiene más de 8 o 9 años de haberse creado, y una colonia, por ejemplo, como Chapalita, que tiene toda una tradición y que tiene toda una serie también de intereses como muy particulares, ¿no? Muy peculiares. Entonces, es un poco entender desde la visión del ciudadano cómo es que ven estos procesos. Evidentemente también hay una parte que tiene que ver con cómo las autoridades policiales ven este asunto, ¿no? Aunque no me he metido de lleno en esa parte, también cómo lo entienden las propias autoridades gubernamentales encargadas de esta parte de la participación ciudadana, ¿no? Que además, pues bueno, ya comentaremos un poco de cuáles son los saldos que han dejado estas políticas y que pues en muchas ocasiones se les acusa de no ser tan efectivas. Entonces, la investigación básicamente trata de entender cuáles son las estrategias, si es que hay una estrategia, también vale decirlo, para hacer frente a este tipo de problemas. Entonces, la, 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 el objetivo principal pues es precisamente entender estas estrategias. Bueno, ¿qué objetivos particulares tiene esta investigación? Bueno, elaborar un marco teórico, evidentemente sobre prevención comunitaria. Se ha escrito mucho, hay muchos casos que han utilizado este tipo de teorías, pero bueno, me parece que este caso, el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, tiene también como muchos elementos para poder analizar y hacer un aporte precisamente sobre cómo se están organizando los vecinos. El diseño, la principal herramienta que se está utilizando para realizar esta investigación son entrevistas fundamentalmente, como ya lo comenté, a líderes de mesas directivas, a eh, representantes de asociaciones vecinales, a representantes sociales de distintas colonias, para conocer precisamente cuál es su perspectiva, que además, pues bueno, es una perspectiva muy peculiar, pues porque ellos representan a un cúmulo muy grande de ciudadanos, ¿no? De colonias muy grandes y que esos procesos de articulación de vecinos que, digamos, es el primer nexo, pues es también bastante complejo, ¿no? Al momento de entender. Y bueno, también tratar de rescatar aquellos elementos, aquellas mejores prácticas que de alguna forma pudieran servir. Evidentemente, muchas veces estas mejores prácticas pues no se pueden generalizar porque, como lo comentaba en un principio, cada colonia tiene sus particularidades, cada colonia tiene sus dinámicas. Inclusive, algo peculiar es de que, bueno, aún siendo colonias vecinas, se ven en muchas ocasiones como vecinos distantes, ¿no? Como vecinos lejanos, como si estuvieras entrando a un territorio que desconoces. Entonces, eso también es parte de este ejercicio, tratar de rescatar precisamente estas experiencias y a veces se rescatan mucho mejor, pues a partir de toda aquella mala práctica que puede haber en un momento determinado, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que con esta investigación muchos nos vamos a sentir identificados y hasta en algún momento vamos a decir, bueno, ¿y yo cómo estoy trabajando con mi comunidad? Es decir, en el lugar en el que vivo, ¿no? ¿Qué tanto conozco de lo que hace mi comité vecinal, mi asociación vecinal, mi representante, ¿no? En torno a los temas de seguridad. Entonces, bueno, la pregunta que se plantea es, ¿qué mecanismos o estrategias de cooperación han generado estas comunidades vecinales en materia de prevención comunitaria? ¿Y qué resultados han obtenido tomando en cuenta diferentes conceptos, identidad de grupo, liderazgo, participación, y que en un momento más los voy a categorizar como
qué variables son las que se deben de tomar en cuenta al momento en que nosotros hacemos un análisis de prevención comunitaria, ¿no? ¿Qué elementos son los que nosotros debemos de explorar? ¿Qué elementos son los que nosotros debemos de entender? Entonces, la población objetivo en donde se enfoca este estudio, pues es fundamentalmente en las zonas metropolitanas, que además estas zonas metropolitanas pues son las que mayores índices de delitos tienen, mayores niveles de victimización, mayores niveles de impunidad. Entonces, es un problema realmente severo el que están enfrentando en las zonas metropolitanas. No dudo que en el resto de los municipios del estado tengan también problemas relacionados con este tipo de situaciones que se deben de atender respecto a la seguridad, pero y que muchas veces pues, se enfrentan limitando a las personas. Eh, en ocasiones son cuestiones terribles las que se llegan a dar. También ha ocurrido en las ciudades, pero evidentemente se han tratado de generar como una serie de estrategias para tratar de hacer frente a este problema. Bueno, la metodología con la que se trabajó pues, son fundamentalmente entrevistas a profundidad en la que hay diferentes elementos que se toman en cuenta, las estrategias legales, las estrategias sociales, educativas, ¿no? El ser ciudadano pues también es todo un proceso de educación que no siempre se nos da de manera natural. Entonces, a través de estas entrevistas, pues de alguna forma he podido o he tratado de captar pues cuál es un poco el sentir ciudadano de las personas que se encuentran al frente, de las personas que son responsables por lo que ocurre en una colonia, ¿no? Entonces, se enfocó básicamente en hacer estas entrevistas a los actores que anteriormente ya había mencionado, pero como vamos a ver, hay una serie de elementos que están presentes en toda la investigación, elementos legales, elementos políticos, la política juega aquí un papel muy importante, elementos institucionales también, que recorren como gran parte de estas experiencias que se vienen dando. Bueno, para esta investigación, pues bueno, se tomó un universo de 400 juntas vecinales, que estas juntas vecinales tienen una particularidad y es que, bueno, tienen grupos de WhatsApp. Entonces, estas juntas vecinales, ya más adelante hablaré de esta estrategia, la, la, el mecanismo o la herramienta de prevención comunitaria más utilizada es precisamente esta. Entonces, de este universo se trata, la idea es poder hacer una entrevista al menos a 198 de estos líderes para tener pues una muestra pues bastante representativa que nos pueda dar una noción muy general bueno, cómo se generan, cómo se desarrollan precisamente estas estrategias y que son el conjunto de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara que tienen esta característica. Bueno, para este estudio y lo que establece la literatura sobre prevención comunitaria, nos dice que hay tres elementos que están presentes en toda estrategia de prevención comunitaria o que al menos deberían de estarlo. El primero de ellos tiene que ver con la prevención. Ya más adelante, pues, desarrollaré como todo el concepto, pero una idea central consiste en entender cómo entienden los vecinos de la zona este elemento de la prevención, ¿no? Y más específicamente pues, de la prevención comunitaria, ¿no? Y bueno, para esto, pues, se les preguntan, bueno, ¿cuáles son
los principales problemas que están enfrentando en la zona, y evidentemente son problemas, muchos de ellos de seguridad, pero ya con el transcurso, con el desarrollo de la entrevista, pues comienzan a salir otra serie de situaciones que también se vuelven problemáticas. Por ejemplo, la gran cantidad de personas de la tercera edad que puede haber en una colonia y los problemas que pueden llegar a enfrentar muchas de estas personas, problemas relacionados con violencia hacia las mujeres, con maltrato animal, que también es un elemento que sale con el cuidado del medio ambiente. Entonces, hay una serie de elementos que hay algunas colonias que tienen una visión mucho más amplia, ¿no? Y que no solamente va al tema de la seguridad, sino que también tiene que ver con otros temas sociales que al final de cuentas forman también parte de la prevención, solo que la prevención es un concepto mucho más amplio. Y bueno, también se establecen pues algunas preguntas relacionadas con cómo se dan los procesos de coordinación para precisamente tratar de hacer frente a estas problemáticas, y también pues cómo se evalúa el trabajo que ha realizado la autoridad en materia de prevención, ¿no? Y cuando hablamos de autoridad, pues hablamos finalmente de la policía, porque estas políticas de prevención comunitaria en buena medida están relacionadas, o uno de los puntos centrales tiene que ver con la relación que se establece con la policía y estas ideas de policía de proximidad, de policía en tu comunidad, donde pues, se trata de fortalecer este lazo entre comunidad y policía, y que es como el elemento clave, ¿no? Que se toma en cuenta. Otra categoría muy importante es el tema de la comunidad, y entendiendo por comunidad a un grupo de personas que habitan en un barrio, a un grupo de personas que habitan en una colonia, y, y, y cuáles son los fines que persigue esa comunidad, ¿no? Muchas veces se presentan situaciones en donde los fines de la comunidad pueden ser muy diversos, ¿no? Y esto es así pues porque hay locatarios, hay lugares donde se establecen grandes empresas, donde se establecen universidades, eh, y bueno, tienen que convivir a la par con vecinos. Y en muchas ocasiones no hay no hay esa integración, no hay esa idea de lo que debe de ser la comunidad. Es más, muchas veces ni siquiera se conocen o pueden establecer como una relación firme, como una relación sólida. Dentro de las propias comunidades, pues tenemos, por ejemplo, los famosos fraccionamientos, los famosos cotos que, pues en realidad son una parte muchas veces extraña de lo que hay dentro de las colonias. Y es extraña pues porque en realidad son construcciones amuralladas, y son construcciones en donde la concepción que tienen los vecinos pues es, bueno, lo que pasa dentro de mi coto es lo que realmente a mí me importa. Pero bueno, ¿qué pasa a pie de calle, ¿no? En algo te debería de interesar seguramente, ¿no? Y también ahí hay un elemento que tiene que ver, por ejemplo, con que en ocasiones, pues estos cotos, en muchas ocasiones, pagan seguridad, tienen como otro, pero también hay momentos en que, por ejemplo, requieren del apoyo policial. Ahí es donde muchas veces, pues también se dan las quejas, pues porque no están integrados en comunidad. Tiene que ver la idea de comunidad con lo que es el capital social. Es esta idea de, bueno, ¿cómo nos vinculamos? ¿Cómo hacemos que un vecino pueda confiar en mí y a su vez yo pueda confiar en él? Y no solamente queda en el tema de la confianza, ¿cómo le hacemos para participar? ¿Cómo le hacemos para formar equipo? ¿Qué tanto tiempo nos podemos dar, por ejemplo, para ir y limpiar un parque? ¿O qué tanto tiempo nos podemos dar para firmar, por ejemplo, una propuesta, alguna iniciativa para apoyar a los vecinos, o ir a hacer una gestión ante una oficina municipal? Entonces, hay ahí también un elemento presente de, bueno, cuando nos vemos, qué tanto nos podemos coincidir, qué tanto podemos trabajar juntos. Otro elemento que también está presente, y este es el tercer elemento, digamos, para poder entender las políticas de prevención comunitaria,
está relacionado con el tema de la asociación. En muchos de estos lugares, en muchos de estos sitios en donde yo he hecho las entrevistas, hay particularidades que llaman mucho la atención en el sentido de cómo, por ejemplo, se organizan las asociaciones de vecinos, desde si están constituidos legalmente, desde si se respetan los tiempos, los periodos que una persona debe de durar al frente del cargo con todo su comité, de si hay un trabajo organizativo al interior de estas instituciones, de si, por ejemplo, este tipo de asociaciones, algo que he notado en las entrevistas que he hecho, es que muchas veces sirven como trampolines políticos para alcanzar determinados puestos. Evidentemente también hay personas que lo hacen con un fin en el que dicen, bueno, yo estoy al frente de la asociación porque aquí nací, porque aquí crecí, porque aquí está el negocio familiar, porque aquí vive mi familia, ¿no? Y sienten esa pertenencia precisamente a la colonia. Por ejemplo, en las colonias de reciente creación, ahí hay un problema más complejo en términos de asociación, porque muchas veces los vecinos no son capaces de ponerse de acuerdo o no cuentan con los recursos como para poder protocolizar algún tipo de acuerdo. Entonces, hay también dentro del tema de la asociación, y no solamente me refiero a las asociaciones legales de vecinos, sino también a otro tipo de organizaciones no gubernamentales con las que trabajen, con las que se asocien para realizar algún tipo de trabajo para la comunidad. Entonces, esas categorías son las que guían el ejercicio. Y un poco, bueno, lo que se supondría es que si estos elementos están presentes de alguna forma, pues podríamos tener políticas en materia de prevención comunitaria, pues mucho más eficaces, ¿no? Entonces, la idea pues, es, con lo que se está trabajando, pues precisamente con estas categorías y las preguntas que se derivan. Eh, una cuestión que hay con las políticas de prevención, que en un momento más vamos a ver pues, todo el concepto amplio de prevención, tiene algunos de los elementos que se le tachan y por las que se considera poco efectivas, es porque no se alcanza a medir el impacto real de lo que pueden generar, ¿no? O sea, no sé, ustedes se pueden encontrar con una noticia, hay un programa, una política pública que se llama Las Colmenas, que se está aplicando en algunos municipios de Zapopan, me parece. Entonces, son talleres en los cuales pues, se les enseñan a los niños determinadas artes, determinados eh, oficios y bueno, la noticia dice, bueno, a partir de que se implementaron estos talleres, se redujo en tal nivel el número de homicidios dolosos en esta colonia. La cuestión es, bueno, no se alcanza a percibir o no se alcanza a establecer cuál es el medio, cuál es el vínculo como para poder eh, decir, bueno, a partir de esta política de prevención, efectivamente está incidiendo en la disminución del homicidio. Puede que lo haga, pero puede que lo haga muchas veces de forma indirecta. Entonces, la cuestión con las políticas de prevención está en buena medida ligada a determinar, por ejemplo, cuál es el nivel de eficacia, cuál es el nivel de impacto, cuáles son un poco los indicadores para evaluar lo que se está haciendo. Pero una de las problemáticas es de que esa medición no necesariamente se ha diseñado, no necesariamente se ha establecido, y más bien hay muchas cosas que funcionan en términos de, no quiero utilizar la palabra improvisación, pero sí es más como un esfuerzo de un determinado grupo de personas como para tratar de hacer algo dentro de la comunidad. Pero por otra parte también, algo a lo que nos enfrentamos es que a nivel, por ejemplo, nacional, se ha hablado mucho del término prevención,
se hizo durante el sexenio de Felipe Calderón, se hizo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y también se ha hecho durante el actual sexenio, pero muchas de estas políticas, pues en realidad son políticas de nombre, más que de acciones concretas, de acciones reales. Entonces, para poder hacer un estudio, un ejercicio como más detallado, es necesario bajar a un nivel micro, ¿no? Bajar a un nivel de, de colonia, bajar a un nivel eh, a un nivel pequeño como para entender cómo es que opera, ¿no? Cómo es que funciona este principio, ¿no? Entonces, de ahí un poco pues, también el interés bueno, lo nacional y viendo sobre todo en los anteriores de sexenios, todavía le falta por empezar a ver los resultados que han tenido estas políticas, por los otros dos fueron más cuestiones de nombre que lo que realmente se llevó a cabo, ¿no? Entonces, y eso es pues muy preocupante. Bien, dentro de lo que es todo este núcleo, todo este amplio campo de las políticas de participación ciudadana y en torno a estos temas de seguridad, pues hay una serie de estrategias que se buscan establecer y que lo había mencionado hace un momento. Un elemento central, fundamental, es la relación que hay entre el ciudadano, entre la ciudadana y el policía, entre la comunidad y la policía. Como nos lo indican las cifras, como nos lo indican las estadísticas, el nivel de confianza que hay en la policía pues es muy bajo, ¿no? Entonces es una de las corporaciones, de las áreas en las que más se tiene que trabajar. Entonces hay un elemento muy importante aquí de entender cómo es que se relacionan, cómo es que se vinculan y cómo es que pueden trabajar de cerca, porque se requiere para cualquier estrategia de seguridad de contar con el apoyo de la autoridad, no más que verlo como dos entes que tienen intereses distintos o que buscan cumplir con intereses distintos. No, en realidad deben de converger, deben de tratar de entenderse. Y como ya veremos, ese entendimiento o esa vinculación llega a ser muy peculiar, ¿no? En muchos de los casos. En segundo lugar, esto está relacionado también con el concepto de comunidad, es necesario estrechar los lazos que hay dentro de las comunidades. Eh, hay personas que tienen vecinos, pero no los conocen, no les hablan, no hay hay muchas problemáticas también relacionadas con ciertos comportamientos vecinos, desde el que pone la música muy fuerte, desde el que cada 8 días tiene fiesta, hasta que con el que se tiene como alguna cuestión personal. Entonces, debe de haber un trabajo como para que dentro de la propia comunidad nos podamos conocer, nos podamos entender un poco cuáles son los intereses, cuáles son las prioridades que tenemos como ciudadanos y a partir de ese entendimiento, pues empezar a generar un mayor capital social. Entonces, este es un elemento también muy importante a trabajar dentro de lo que son las políticas en materia de participación ciudadana, enfocándonos a acciones de seguridad. Por último, algo que también es importante que va relacionado con lo que comentaba acerca de las políticas a nivel nacional, es que también es necesario eh, tomar en cuenta el tema de las particularidades, tomar en cuenta el tema de las diferencias que hay en cada una de las colonias. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo también precisamente ese entendimiento de cuál es como su trayectoria, de cuál es su historia, se puede entender un poco cómo es que se puede trabajar con las personas o con qué tipo de personas es con las que se está trabajando. Lo comentaba hace un momento,
no va a ser lo mismo, por ejemplo, una colonia muy, pero muy grande, y me tocó ver eso en la colonia Ciudad Granja, donde lo que la presidenta municipal me decía es que es una colonia inmensa y no hay posibilidad como de poder integrar todo lo que aquí hay precisamente por esa dimensión, por ese tamaño, ¿no? Entonces, sí, hay zonas que la verdad no conozco eh, y, y que también este tema, por ejemplo, de la presencia de cotos, las diferencias sociales, señala ella que también pesan muchas veces al momento de tratar de integrar, ¿no? Es lo que comentaba, dice, bueno, sería mejor trabajar por manzanas que tratar de desarrollar una estrategia desde el comité vecinal para toda la colonia, ¿no? Porque eso es muy complicado. Y, por ejemplo, hay una colonia como eh, Valle de los Molinos, en donde la situación es completamente otra, la cantidad de gente que vive ahí, más de 100,000 personas, todos organizados en pequeños cotos, en pequeños condominios que no cuentan con seguridad, que tienen otra serie de condiciones que ahí no falta el activismo social, pero bueno, también está presente un tema de activismo político. Entonces, es muy importante también entender la complejidad de cada zona, de tal forma que las políticas no se pueden establecer a rajatabla, no se pueden establecer de tal forma que pensamos que lo que va a funcionar en una colonia necesariamente puede funcionar en otra, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea también de captar esa complejidad. Eh, el tema de la prevención, pues se ha tratado desde diferentes ámbitos, lo han hecho los organismos internacionales, en este caso la ONU, entendido por prevención todo aquello que evite que el delito ocurra, que el delito suceda. Y bueno, también hay un diseño institucional, hay una serie de organismos propiamente de seguridad que se encargan de esto. Bueno, en Jalisco tenemos una ley de prevención de la violencia, de la delincuencia, que bueno, hay una definición de participación en la comunidad. Eh, Hablan de establecer la prevención social. En un momento más vamos a tratar como de desmenuzar este concepto de prevención, que al final, pues, estos elementos de la prevención se complementan, forman parte de la misma estrategia. Se complementa con diagnósticos participativos en donde se tenga una participación pues, muy activa de la gente, señalando los problemas, eh, hablando de visiones, hablando de cómo es que ellos entienden el problema. Eh, Mejorando el entorno y también tratando de crear una cultura, ¿no? Que esa parte me parece a mí que en muchos sentidos es la más complicada. El hecho de tratar de educar, el hecho de fomentar una cultura en el ciudadano, en la ciudadana, es todo un tema, ¿no? Y que hay que trabajarlo con mayor énfasis. Bueno, esta ley pues establece una serie de fines y digamos, es el marco eh, institucional que que está establecido en las leyes estatales, también eso está establecido en las leyes federales, pero algo que se debe tomar en cuenta es que pues, en realidad al momento ya de hablar de cómo se ejecuta la prevención, a donde nos tenemos que ir, pues es a los municipios, ¿no? Porque pues, realmente son los municipios, a través de sus policías municipales, los que trabajan de manera más cercana precisamente con los ciudadanos, ¿no? Entonces, este marco, pues en realidad sirve para guiar, sirve para conducir, sirve para establecer estos principios, sirve para establecer objetivos que al final de cuentas, pues quienes se van a encargar de llevarlos a la práctica son los propios municipios. Y cada municipio trabaja de forma muy particular este tipo de temas y no necesariamente lo hacen
de manera coordinada, ¿no? Que también ese es un aspecto que vamos a tratar de entender, vamos a tratar de evaluar. Entonces, dentro de estos objetivos está un poco todo lo que hemos visto en cuestión de lo que señala la literatura, de crear comunidades mucho más sólidas, de generar ciertos principios de convivencia y de otros elementos que también están presentes. Bueno, hay tres tipos de prevención o ámbitos de acción de la prevención que debemos de tomar en cuenta. En realidad, estos ámbitos nos sirven un poco como para entender este concepto tan amplio de lo que es el concepto de prevención. En principio, está este concepto de prevención social que sobre todo la prevención social se enfoca precisamente a detectar aquellos problemas que por su naturaleza pueden generar un daño severo a la comunidad. Temas, por ejemplo, relacionados con la deserción escolar, con el embarazo en adolescentes, temas relacionados con adicciones, temas relacionados con pandillas, son de alguna forma aspectos que van afectando, que van minando precisamente este concepto de comunidad que se busca formar. Entonces, este tipo de prevención, en especial la social, precisamente lo que trata es de detectar este tipo de situaciones que son muy frecuentes en muchos lugares, ¿no? Y dependiendo también del tipo de colonia, del estatus social, del poder adquisitivo, pueden ser mucho más fuertes estos problemas o no están tan presentes. Entonces, la prevención social básicamente trata de alertarnos de estos problemas que a nivel social, que a nivel de educación, que a nivel de salud, pueden ocasionar un daño severo a la comunidad. Otro tipo o otro ámbito de acción de la prevención tiene que ver con la prevención situacional, es decir, todos aquellos factores que están relacionados, por ejemplo, con se cuentan con parques, se cuentan, por ejemplo, con alumbrados públicos, se cuentan con calles en buenas condiciones, es decir, de alguna forma, una situación que incentiva el tema de la seguridad, pues son aquellos espacios en donde, por ejemplo, pues están oscuros, aquellos espacios en donde quizás no hay una cámara como para poder detectar lo que sucede dentro de un determinado lugar, o no hay espacio simplemente para que los jóvenes, para que los niños puedan ahí ir a hacer algún tipo de actividad física, puedan ir a divertirse un rato. Entonces, esa serie de factores, pues en buena medida relacionados con condiciones materiales en las que viven las personas, son sin duda muy importantes para, para entender cómo se pueden generar políticas de prevención. Aunque bueno, como veremos, y bueno, con esto voy un poco cerrando esta parte teórica, la prevención en realidad, para que pueda funcionar de manera adecuada, es como una política de concatenación en donde todos los elementos tienen que ir unidos para que precisamente se pueda generar una política efectiva. La última, o el último ámbito que está relacionado con la comunidad, pues es, bueno, el trabajo o la forma en la que se involucran las personas en la comunidad, la forma en la que se trabaja para resolver problemas comunes, la forma para establecer lazos con instituciones, lazos con asociaciones, para poder precisamente
hacer frente a los problemas de una comunidad. Pero algo que hay que señalar es, si bien el trabajo de la comunidad puede ser importante, si no están presentes los otros dos factores, si no se vislumbran en algún momento, puede que las políticas de prevención terminen fracasando, ¿no? Pongo un ejemplo de esto, y que es algo que adelanto de las entrevistas que realicé. Valle de los Molinos, cada condominio pues se, se organiza de una determinada forma, eligen a su presidente de mesa directiva y pues las personas tienen que pagar una cuota. Algo que hay que señalar también es de que no en todos los casos los vecinos de las diferentes mesas directivas pagan cuotas. Pero este caso es particular porque, bueno, se les cobra cuota a los vecinos para que se pueda pagar el servicio de la luz que hay al interior de sus cotos. Entonces, si los vecinos no dejan de pagar sus cuotas, pues llegan y les cortan la luz. Y evidentemente, pues esto genera un problema porque a la hora en que pues llegan a sus casas, eh, en la oscuridad, pues en la penumbra, muchas veces se llevan sorpresas desagradables, como que ya les abrieron las casas o los asaltan. Entonces, ese, por ejemplo, ejercicio de organización, pues requiere de responsabilidad del ciudadano, ¿no? De entender que, pues bueno, si no coopera para ese fin, pues evidentemente va a tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Y bueno, la misma policía se los dice cuando va, bueno, eh, tienen que pagar sus cuotas para que puedan tener luz, porque evidentemente esto va a seguir ocurriendo, ¿no? Y que hace alusión a estas cuestiones de la prevención situacional, ¿no? De prevenir estas situaciones de no tener, no tener ojos, no tener ahí vigilancia, no tener un lugar para, porque precisamente estos factores, pues, poco como dice el dicho, ¿no? La ocasión hacia el ladrón. Entonces, si hay ciertos aspectos que hacen fácil el poder saltar un lugar, pues lo van a hacer. Entonces, es importante entender cómo se va desagregando también este concepto de prevención que tiene varios elementos, ¿no? Ahora bien, bueno, los resultados son resultados parciales, pero en buena medida la parte de los hallazgos que se han tenido con esta investigación, de alguna forma, algo que dejan claro es que cada colonia tiende a trabajar de manera muy solitaria. Es complejo el tema de coordinar a cada una de las diferentes colonias por el tema de la desconfianza, por el tema del desconocimiento, tal vez por el tema del prejuicio de en esa colonia no hay que entrar, o con esta colonia eh, no hay que tener un buen trato. Y muchas veces también influye el tema pues, de las posiciones, ¿no? De los rangos económicos. Las colonias con un mayor poder adquisitivo, pues en realidad terminan viendo en las colonias con menor poder adquisitivo un problema, ¿no? Eh, una, un presidente municipal me comentaba, dice, bueno, yo donde le pido a la policía que haga más patrullajes es precisamente en la zona límite. Me decía un presidente presidenta de mesa directiva de eh, Prados Tepeyac y una colonia Zapote, que es una colonia aledaña. Las diferencias entre las dos colonias son importantes, ¿no? Ahí veo mi principal foco de atención. Le pregunto, oiga, y en esa colonia tiene una contraparte, tiene un presidente? Dicen, no lo hay, y si lo hay, pues no lo conozco, ¿no? Pero no hay un trabajo eh, bien organizado por parte de los vecinos. Pero bueno, eh,
algunas áreas o algunos elementos que debemos de tomar en cuenta dentro de este concepto de comunidad, pues, es precisamente el tema de de, bueno, cada una de estas categorías que les había mencionado hace un instante. Voy a, ya estos puntos ya los había abordado y que, bueno, también que son las categorías de análisis, ¿no? Con las cuales se está trabajando esta investigación. Voy a pasar estas láminas y, bueno, me voy a enfocar en lo que son, pues, los principales programas, y para esto me centré sobre todo hay una serie de programas que más bien se mueven como en un aspecto de cierta, vamos a llamarlo así, informalidad, ya que como tal no están establecidos como programas. Este programa de la creación de los grupos de WhatsApp, o bueno, más que referirme como programa, es una estrategia que se ha generado entre los vecinos y la policía, pues es básicamente un, un mecanismo para hacer más eficiente el proceso de comunicación entre policía y vecinos. ¿Qué pasa muchas veces? Lo comentaban algunos presidentes de mesas vecinales. Yo me comunico directamente al conmutador y ahí me pueden dar las horas y no voy a recibir una respuesta oportuna. Es mucho mejor si yo directamente me puedo vincular, puedo estar en contacto directo con el comandante de la zona para que de esa forma yo le pueda estar avisando en el momento, oye, están saltando a tal persona en tal lugar, o están eh, saltando una casa, ¿no? Por ejemplo, eh, hay estrategias que también tienen los vecinos de, por ejemplo, pues colocar cámaras en ciertos lugares, hacer uso de silbatos, los botones de pánico, que también tienden a funcionar de forma muy diferente dependiendo del municipio en el que te encuentres, ¿no? Zapopan tiene un proceso muy desarrollado respecto al botón, a diferencia, por ejemplo, de Tlaquepaque, ¿no? Entonces, son en ocasiones, pues también estrategias como muy particulares, que también son parte o a iniciativa de ciertos vecinos que se organizan o se coordinan y dicen, pues vamos a poner unas cámaras para poder alertar cuando ocurran este tipo de situaciones. La variedad también de grupos de WhatsApp es muy amplia, y no en todos los grupos de WhatsApp están presentes los comandantes de la policía. Y en un momento más también vamos a ver un poco por qué se organizan así. Hay ocasiones en que en los grupos de WhatsApp, en realidad, eh, hay ocasiones en que terminan creando, pues, también cierta desinformación, o ampliando todavía mucho más la desconfianza. Eh, el presidente de la Asociación de Vecinos eh, se me fue ahorita el ladrón de Guevara. Me contaba, dice, mira, una situación es, constantemente la policía dice, bueno, si ves movimiento sospechoso, este, llama, ¿no? Y reporta. Pero en ocasiones también se pueden dar situaciones de que son falsas alarmas. Entonces, en una ocasión unos jóvenes estaban tomando unas fotografías en la colonia y pues un vecino llamó y, y la policía, pues bueno, llegó, interrogó a estos jóvenes, bueno, ¿qué estaban haciendo? Bueno, estamos haciendo un trabajo escolar, le estamos tomando fotos a árboles, a pájaros, muy bien, ¿no? Pero lo que comenta este presidente es que, bueno, en ocasiones también la difusión de noticias falsas puede formar parte de, de lo que se comunica, ¿no? Al interior de estos grupos.
Generalmente cuando están comandantes de la policía, algo de lo que se tratan de cerciorar es de que sean exclusivamente vecinos de la zona, que estén perfectamente identificados o que se tengan las identificaciones de estas personas que forman parte de los grupos de WhatsApp, no incluir cadenas, no hacer promoción de ciertos negocios, no culpar a personas, a vecinos, sin tener como referencias claras, ¿no? Y ese también es un trabajo que requiere que las personas, que los ciudadanos tengan pues un cierto nivel de potencia, ¿no? Y que como repito, bueno, esta es una estrategia, no es un programa como tal, pero que es como el mayor vínculo que en este momento se puede encontrar entre la policía y los vecinos al momento de trabajar en cuestiones de prevención. Otro es el programa de vecinos en alerta, que bueno, este es un programa que tiene mucho más tiempo, este sí es un programa como tal establecido, y que también se busca el acercamiento precisamente entre los vecinos y los policías. ¿Cómo se da este acercamiento? Pues fundamentalmente se da en base a pláticas, se da en base a charlas donde precisamente los policías capacitan a los ciudadanos en términos de prevención, en términos de cómo se puede identificar el peligro, de qué prácticas pueden desarrollar para que de alguna forma se puedan proteger contra el delito. Eh, es, es una actividad que consta de 3 capacitaciones en las cuales pues es el personal de la policía el que se encarga precisamente de capacitar a los ciudadanos y de, vamos a decirlo así, tratar de evitar estos peligros de asaltos, de robos a casas. El tema de la pandemia es un tema que también, y debo decirlo, afectó parte del trabajo que se venía desarrollando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque se tuvo que eh, parar en muchos casos este tipo de capacitaciones y que como veremos también pues tienen sus limitantes. Algunos presidentes de mesas vecinales me decían, bueno, la realidad es de que acude poca gente. eh, una, una, una presidenta me decía, mira, la primera plática vinieron 50 vecinos, la segunda vinieron 20 y en la tercera vinieron 5. Entonces, eh, decía ella, no hay voluntad del ciudadano muchas veces de tratar de conocer pues, a su policía, de tratar de conocer a las personas que patrullan su zona, tratar de entender un poco cómo piensan. Dice, hay mucha apatía en torno a estos temas. Y eso es algo que llama la atención. Eh, Hablando ya propiamente de las categorías y un poco mostrando resultados de lo que nos han arrojado las entrevistas, pues miren, fundamentalmente el tema de los grupos de WhatsApp eh, tiene diferentes vertientes, tiene diferentes variedades de cómo operan, de cómo funcionan. Los grupos de WhatsApp en los que se logra incorporar a los mandos policíacos son, de alguna forma decirlo, son los más exitosos porque evidentemente pues tienen ahí un contacto directo con la autoridad policial, de tal forma que en ese mismo instante se pueden estar eh, difundiendo imágenes, se pueden estar pasando datos de lo que está ocurriendo en ese momento. Los WhatsApp, pues evidentemente tienen una serie de reglas como el evitar esta cuestión de los ataques personales o la propagación de noticias falsas o temas relacionados con la publicidad. Eh, Algo en lo que hacen mucho énfasis las autoridades policiales es, bueno, si se comete un crimen, pues lo ideal, lo primordial pues, sería que ustedes lo
lo denunciaran. Hay también grupos de WhatsApp en los cuales no están incorporados los mandos policiales. Y también hay razones para hacerlo. Un presidente me comentaba, dice, mira, yo en realidad no los incluyo porque pues, una parte de mis vecinos son muy ocurrentes, hay algunos que no tienen en ocasiones pues la prudencia para pedir o para denunciar algo, y entonces es el presidente de esa mesa vecinal el que funciona un poco como, como intermediario o como interlocutor para pasar la información directamente a la autoridad policial. Por ejemplo, en la colonia Prados Tepeyac, la presidenta dice, mira, nosotros inclusive hemos ido más allá. Nosotros compramos un equipo, un teléfono para la policía que se encarga de vigilarnos, de protegernos, y pagamos mensualmente la renta del equipo. ¿Cuál es la ganancia o la ventaja que nosotros obtenemos? Pues básicamente que tenemos comunicación de primera línea con la autoridad. Por ejemplo, en el caso de Ciudad Granja, lo que me comentaba la presidenta municipal, dice, yo también funciono como intermediario entre el grupo de WhatsApp y la policía. Dice, pero yo pagaba el servicio telefónico, pero no me respondían, entonces yo lo dejé de pagar. Los propios vecinos reconocen también, eh, por ejemplo, en una colonia como Valle de los Molinos, que en ocasiones son los policías los que terminan pagando el saldo, terminan pagando el teléfono con tal de tener comunicación con los vecinos. Entonces, ahí hay un tema relacionado, pues, sobre todo con los recursos, ¿no? Que se emplean y que hay pues, diferencias, ¿no? Entre cada uno de ellos. Fundamentalmente estos grupos funcionan para prevenir o alertar de delitos, pero hasta ahí es parte de la prevención. Hay evidentemente algunos, como por ejemplo este que mencionaba, donde le pagan el teléfono a la autoridad, en donde sí se tienen reuniones periódicas como para eh, ir de alguna forma viendo, reconociendo qué temas hay, qué peligros están enfrentando. Hay una relación más cercana. Hay otros vecinos que simplemente, o otras colonias, donde simplemente cuando está ocurriendo el acto, lo que hacen es pues, informar, pero la prevención no se amplía en ocasiones más allá, ¿no? O hay casos muy específicos en donde sí se puede ampliar un poco más. Por ejemplo, en una colonia hay una importante cantidad de adultos mayores, entonces ahí ya se está haciendo un trabajo también, por ejemplo, remodelación de banquetas, de espacios para que los adultos mayores puedan, no tengan estos problemas de transitar por este tipo de calles, pero en mucho va a depender de la coordinación y de la buena comunicación que pueda haber con las autoridades policiales, lo que no siempre lo que no siempre se da, o que también hay vecinos que han establecido, nosotros no queremos a los comandantes de la policía en los grupos de WhatsApp porque no confiamos en ellos, porque son los primeros promotores del crimen en esta colonia, ¿no? Y por lo tanto nos negamos. Esa también es una variable importante a tomar en cuenta. ¿Cuál es la visión que muchas veces tiene el ciudadano respecto a la función que realiza el policía, ¿no? Y las personas que están. Entonces, hay un elemento en donde la prevención sigue estando acotada a un tema en específico, y que es esta prevención relacionada sobre todo con el delito. Lo que comentaba hace un instante, hay grupos en los que se integran a los mandos y hay otros grupos en los que no se integran. Y pues esta parte de algunos grupos vecinales, pues poniendo recursos de la bolsa para poder sacar adelante estos
Eh, una, una, una cuestión que también está presente, que está latente, que dicen, bueno, tal vez estos grupos podrían tener una mayor eficiencia si además de alertar, los vecinos denunciaran, ¿no? Los delitos de los que son víctimas. Algo que señalan los presidentes municipales, los presidentes de las diferentes mesas, es que los vecinos generalmente no denuncian cuando les ocurre un delito, ¿no? No lo hacen, y entonces pues eso también eh, provoca que no se cuente con suficiente información como para que también los policías pues, puedan trabajar más de cerca con los problemas que están ocurriendo en esa colonia. Algunos presidentes dicen, bueno, los vecinos vienen y dicen, es que fíjate que me vaciaron la casa, denunciaste, no lo hice, ¿para qué? Dice, bueno, finalmente pues el trabajo también se queda corto si no hay este trabajo por parte de los ciudadanos de denunciar cuando son víctimas de un delito, y que de alguna forma podría complementar parte de este trabajo, ¿no? Al menos pues, para tener más datos sobre dónde está ocurriendo la incidencia. Temas relacionados con la comunidad. ¿Cómo es que se trabaja? ¿Cómo es que se articula? Aquí en buena medida, un factor que puede influir es el tipo de dinámica o el tipo de movimiento que hay al interior de las zonas. Hay, por ejemplo, colonias mucho más tradicionales donde los vecinos se conocen, donde los vecinos se identifican, donde hay de alguna forma pues generaciones que han ido viviendo, que han ido creciendo ahí, y eso de cierta forma les permite articularse o conocerse mejor. Pero también hay muchos lugares en los cuales pues, prácticamente la presencia de estos vecinos pues es nueva, y pues generalmente son vecinos que llegan y directamente a su casa, ¿no? No hay como esta posibilidad de, de conocerse, esta posibilidad de lo que decía hace un momento, de tratar de generar como mayor, mayor trabajo en comunidad, mayor trabajo en equipo. Muchas de estas personas manifiestan que tal vez estas pláticas que ofrece la policía podrían servir precisamente como para conocerse, como para poder integrarse mucho mejor. Sin embargo, al no acudir, al tener un papel pasivo, pues evidentemente ahí estas comunidades, estos grupos de vecinos, pues evidentemente están en muchas ocasiones trabajando en contra de sus propios intereses, ¿no? De ahí que eh, en realidad estos programas, y sobre todo el de Vecinos en Alerta, a pesar de las buenas intenciones, ha mostrado sus limitaciones, en buena medida pues debido sobre todo como a cierta actitud que tienen los vecinos, ¿no? Hacia estas respuestas, hacia la autoridad. Eh, hay, por ejemplo, grupos vecinales que hacen un trabajo de manera mucho más conjunta. Equipos de trabajo para ir a limpiar el parque, para pintar una determinada zona, para limpiar eh, una determinada zona, y que además muchos de ellos forman comisiones, ¿no? Y entonces forman comisiones como para atender diferentes temas. Algunos temas, pues, relacionados con temas de prevención situacional, de mejora de ciertos lugares. Hay, por ejemplo, también profesionistas que muchas veces pues, ofrecen sus servicios a la comunidad pues, de forma gratuita, ¿no? Entre ellos pues, están abogados, entre ellos están arquitectos, pues, que son los que más se solicitan. Eh, pero también hay otros presidentes municipales que dicen, pues yo en realidad trabajo solo, ¿no? O sea, trabajo solo, y hasta inclusive en ocasiones termino poniendo de mi bolsillo para pagar ciertos servicios, ¿no? Por ejemplo, pagarle una secretaria para que me ayude con el tema de ciertos oficios, o
o llevar el tema del día al día. Hay, por ejemplo, también ciertos grupos vecinales en donde en realidad dicen, yo más bien funciono como una especie de gestor, ¿no? Yo no cobro ninguna cuota, y yo más bien me dedico a hacer labor de gestoría eh, con el ayuntamiento, que evidentemente eso también tiene su particularidad, porque muchas veces estas personas se terminan convirtiendo pues, en candidatos a regidurías, en candidatos a ciertos puestos de representación popular, pues precisamente por las conexiones que generan al tener esta posición de interlocutor entre la colonia y lo que es el, el ayuntamiento. Entonces, hay una realidad también dentro de las asociaciones vecinales en las cuales, pues, el involucramiento del ciudadano, pues, es mínimo, ¿no? Y al ser mínimo, pues, entonces, más bien están ahí como oficinas de representación, oficinas de gestión, eh, pero no necesariamente hay una comunidad integrada, hay una comunidad que puede intercambiar experiencias y de esa forma trabajar de manera conjunta, ¿no? Y hay que, por ejemplo, inclusive en ocasiones en los grupos de WhatsApp, pues, entre ellos mismos desconfían, ¿no? Sobre lo que se hace, pues porque no se conocen, porque no trabajan de manera coordinada. El tercer elemento, la tercera categoría que se está analizando, tiene que ver con el tema de la asociación. Y aquí hay que ser muy claros. El tema de las asociaciones vecinales es todo un mundo por descubrir. Hay presidentes municipales que llevan ahí más de 10 años trabajando y que, bueno, según el dicho de estos, dicen, yo estoy aquí porque nadie más quiere, quiere el trabajo que yo realizo, ¿no? Porque nadie más está dispuesto a dedicarle las horas, porque nadie está dispuesto a dedicarle un trabajo que posiblemente no se remunera. Pero entonces eso lo que ocasiona también es de que se rebasen ciertos términos legales y que muchas de las decisiones que se están tomando no se saben si en realidad son apegadas a la ley, pues porque al haber excedido el cargo para los que en algunos casos están programados, pues no hay no hay posibilidad de determinar la legalidad de estos puestos. También hay que decir algo, hay lugares en los que estos líderes vecinales, pues en realidad eh, obedecen a ciertos intereses políticos, por así decirlo. Hay un trabajo de partidos políticos dentro de la colonia donde empiezan como líderes sociales con eh, cierto respeto, cierto conocimiento de parte de los vecinos y son líderes que pueden empezar a determinar quién debe ir de líder en tal condominio, quién debe ir de líder en tal lugar, sobre todo por ejemplo, en Valle de los Molinos, de acuerdo a las entrevistas que he hecho, sí me señalan que muchos de estos liderazgos en realidad son, son, este, son liderazgos que traen detrás a un partido político. Esto no necesariamente tendría que ser un problema siempre y cuando no se descuide el aspecto de que tienen que ver por el beneficio de, de la zona, del condominio al que representan, no necesariamente el interés del partido político. Hay, por ejemplo, otros líderes vecinales que lo que señalan es que en estos temas de asociaciones vecinales hay también una serie de intereses. Pues, por ejemplo, esto que comentaba de personas buscando puestos políticos pues en base a estos puestos que ostentan. Hay también, es complejo esto determinarlo, pero bueno, todos en general dicen, mi interés es genuino, ¿no? Me interesa trabajar sobre todo por el bien de la comunidad. Pero un punto interesante
que hay que también resaltar es que en términos de asociación, mucho de lo que se trabaja se hace en términos de las asociaciones propiamente vecinales, pero no necesariamente este es un trabajo eh, por el que cobren, cobren algunos de ellos. Es un trabajo más bien en el cual, en términos de asociación, no hay como esta capacidad como de vislumbrar el trabajo que se pueda desarrollar con organizaciones civiles, para de esta manera pues, también tener otra, como otro apoyo, como otro tipo de estrategia, como otra visión. Algunos de ellos, por ejemplo, han contratado consultorías un poco para que les hagan un proyecto en términos de seguridad, pero también, pues obviamente salen a relucir estos temas de necesitan trabajar las otras partes de la prevención. También en términos de asociación, un trabajo tiene que ver con el cobro de cuotas, lo que algunos vecinos o presidentes dicen. Bueno, hay vecinos que no pagan cuotas simplemente porque o no les interesa o porque tienen desconfianza al trabajo que se genera. Eso en muchas ocasiones pues también puede jugar en contra de los intereses de los propios vecinos al no tener pues asociaciones bien consolidadas, asociaciones bien estructuradas. Y eso también forma parte de todo un cúmulo de experiencias que se dan alrededor y que, bueno, coincide con las cifras en general a nivel macro que se manejan en el país, diferentes estudios como el estudio de ciudadanía elaborado por el INE, o estudios que también se han hecho a nivel Jalisco, pues el nivel de asociación no rebasa el 30% en México, ¿no? En el Estado. Y es en parte, pues, como una medida porque la gente no tiene esta cultura como eh, para poder involucrarse, para poder asociarse. Eh, un tema que también se le relucir es que, bueno, tal vez la capacidad de estas mesas directivas no es tal para atender toda la complejidad de zonas que son demasiado grandes y que probablemente convendría que se articularan por manzanas, pero dicen estos presidentes de asociaciones. O sea, la verdad es que cuando esta propuesta se ha ido a presentar, cuando uno va y toca puerta por puerta, pues no hay este interés, ¿no? Como para desarrollar un trabajo más eficiente. Cuando tienes una colonia muy grande, pues pensar en dividirlo por sectores, pensar en dividirlo por zonas para que pueda haber un líder, digamos, por cada una de esas zonas. De alguna forma también las asociaciones vecinales muestran sus límites al no poder precisamente pues, articular mejor los intereses de los vecinos. Entonces, hay una parte en todo esto que se lleva hasta esta parte que, bueno, nos van arrojando datos muy interesantes, muy oportunos. Este tema de las tecnologías de la información definitivamente nos puede ayudar a facilitarnos pues mucho más las cosas. Hasta este momento, realmente el uso de esta herramienta eh, ah, muestra resultados muy distintos de acuerdo a cada una de las colonias en las que se ha implementado, en las que se ha eh, eh, dado precisamente como la cercanía que puede llegar a haber entre la policía y los propios vecinos y los temas que se tratan, que son fundamentalmente de prevención del delito. Respecto al tema de la comunidad, ahí hay un tema mucho más complejo, hay un tema más difícil de articular, precisamente por lo que comentan los propios presidentes de estas mesas directivas, de que no hay la voluntad, no hay el interés del ciudadano por dedicarle tiempo a ir a estas juntas vecinales, dedicarle tiempo a entender cuáles son los problemas que hay dentro de su comunidad, dentro de su colonia. Entonces, esa parte es difícil de coordinar, difícil de comunicar. Pareciera también un poco que en aquellas asociaciones vecinales en donde los vecinos cumplen un poco más con el tema de las cuotas, se comprometen con estar al pendiente de lo que
lo que ocurre dentro de la colonia son los que mejor han articulado estos intereses. Y por último, en el tema de las asociaciones vecinales, que finalmente esto se limita mucho a trabajo de asociaciones vecinales más que a un conjunto de trabajo coordinado con asociaciones vecinales y con gobierno, pues en realidad muchas de estas asociaciones, como lo comentaba hace un momento, son la representación de una persona o de un grupo de personas que tratan de trabajar a favor de la colonia, sobre todo en procesos, por ejemplo, de remodelación de ciertos espacios públicos, de atención a parques, que allá hay todo un tema también relacionado con la prevención, pero que lo hacen más de forma, vamos a decirlo así, individual, lo hacen de forma personal, no tanto involucrando a la comunidad, no tanto involucrando a la colonia. Entonces, llega a ser un trabajo por momentos muy solitario, ¿no? El que desarrollan estas personas que están al frente de estas asociaciones. Y bueno, hasta aquí llegaría con mi presentación. De antemano, una disculpa, sé que me extendí demasiado, pero es mucho el trabajo, el tema teórico, y también es mucha la cantidad de información, de experiencias, de diferentes procesos que van señalando las diferentes colonias, ¿no? Los diferentes actores. Muchas gracias por el espacio. Estoy atento a sus preguntas. Muy bien, muchas gracias, Iván. Pues bueno, se abre el espacio a los comentarios, a las preguntas, sugerencias, y mientras se animan, pues a mí me interpela mucho, Iván, el asunto de pensar, digamos que no, en resumen, no me dijiste nada ajeno a lo que vivo o a lo que vivimos cotidianamente, es decir, esta falta de confianza, esta falta de voluntad para participar, esta cosa, este elemento como de abstracción, es decir, en esta ciudad en donde todo el mundo andamos corriendo de un lado para el otro, trabajo excesivo, es decir, me hace sentido lo que planteas de las colonias que tienen más tiempo viviendo en un mismo lugar, que tengan más capacidad de organización que los que vivimos en un lugar y en otro y que somos de reciente llegada. Es decir, me hacen sentido tus conclusiones, pero no puedo dejar de verlo como desde la parte más, como más cultural, digamos, en el asunto de como esta dificultad, voy a decir de los mexicanos, aunque sé que estoy generalizando, pero esta dificultad que tenemos de negociar, de decidir, es decir, ¿por qué no queremos participar? Pues también porque es un trabajo aparte, estar conciliando, negociando, decidiendo, y es como muy complejo esta cultura en la que vivimos, y yo siempre la había explicado como una formación política muy básica, pues, o sea, no somos formados políticamente para asumir justamente cuál es mi obligación, cuáles son mis derechos, sobre todo a nivel comunitario, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado la prevención se centra mucho en la lógica del delito, la violencia, es decir, está pensando en lo negativo, por decirlo de algún modo, pero cuando pensamos en comunidad, para mí me hace sentido comunidad pensar en asuntos de reforzamiento de lazos sociales, de participación, no nada más para prevenir, sino para construir esos lazos que una asociación posiblemente no me dan. Me dan los lazos de convivencia, me dan los lazos de participación, a lo mejor lúdica, a lo mejor, es decir, en otro tónica. Entonces, yo sé que este es tu tema y para allá vas, pero ¿cómo, digamos, como investigador, cómo contrastas con esta otra visión, digamos, de manera más positiva respecto a lo que sería reconstruir una forma cultural comunitaria de vivir que no necesariamente está en defensa, o sea, no nada más
quiero estarme defendiendo porque me defiendo en muchos lados y aparte llegar a mi casa a defender es como, bueno, ¿a qué horas creo esos lazos que me permiten tener una calidad de vida social y comunitaria más rica socialmente? Pues no solo defenderme, pues, no sé. Voy a empezar por comentar una experiencia que al estar elaborando este trabajo, pues me genera cierto sentimiento de culpa en el lugar en el que vivo actualmente. Tengo cerca de 5 años viviendo. Es es un fraccionamiento relativamente nuevo, pero hasta el día de hoy los vecinos hemos sido incapaces de siquiera establecer una mesa directiva. Eh, las ha habido, pero por periodos muy cortos y pues, realmente se ha terminado desincentivando la participación. ¿Y por qué comento esto? Me parece que en buena medida las propuestas, las alternativas que nos ofrece la autoridad, en cierto sentido son limitadas, podrían ser mucho más amplias. Pero un hecho es que para que la autoridad pueda actuar necesita un interlocutor, ¿no? Un interlocutor eh, válido, un interlocutor legitimado y, y, el, y tal vez va a sonar un poco el drama que se vive en muchas colonias, pues es de que en realidad ese interlocutor no representa a nadie, ¿no? O representa realmente muy, muy poco. Entonces, hay ahí una serie de procesos, de mecanismos que no se están articulando de manera adecuada, ¿no? No hay hacía alusión también a este tema de la cultura, de esta capacidad para que nosotros nos podamos asociar y que muchas veces pues no la tenemos, ¿no? Como bien lo comentas, entre el trabajo y entre toda la actividad que tenemos, ¿a qué hora te vas a juntar con tu asociación vecinal para ver cuáles son los problemas que hay en la colonia? ¿A qué hora vamos a generar ese trabajo comunitario, ¿no? El poco tiempo de descanso que te queda, prefieres dedicarlo al cuidado de la familia, a atender temas personales, antes que dar un poco de tiempo a esta labor comunitaria, ¿no? Que eh, todos deberíamos de realizar, ¿no? Entonces, aquí pareciera que el fin está claro, ¿no? Lo que no está funcionando de manera adecuada es el medio para alcanzar ese fin. Entonces, ahí hay un asunto pues muy complejo, muy diverso, ¿no? Que me encuentro en esta etapa también por de la investigación de tratar tratar de articular y tratar de asentar como cada uno de estos elementos, ¿no? Que estoy vislumbrando básicamente asociados con la prevención, con la idea de comunidad y con la idea de asociación, ¿no? Que también eso es fundamental. Si no hay una buena asociación, pues también una comunidad puede llegar a fracasar, ¿no? Gracias. Carmen, adelante. Gracias, Blanca, y gracias, doctor Iván, por su exposición. Como usted dice, pues es un tema muy complejo que abarca dimensiones teóricas y de distintos ejes. Y quería yo preguntar, más que así una pregunta muy concreta sobre su trabajo, es, primero, es que me parece que esta dificultad de vincularnos hacia otros y otras tiene que ver pues con esta precariedad en que se vive en las grandes ciudades. Las grandes ciudades son un reflejo dijéramos, del subdesarrollo, por usar una palabra. O sea, estas urbes increíblemente monstruosas donde no puedes resolver ni el agua, ni el transporte, ni la limpieza de basura, no está bien. Las ciudades deben ser espacios habitables en donde haya cierto sentido. Incluso en otros países, pues se usan estas unidades como nucleares, ¿no? Donde hay un núcleo en donde el trabajo, la recreación, el transporte, no hay que desplazarse grandes distancias para que todas estas funciones se cumplan, pero acá no, acá hay que ir, cruzar media ciudad
para tener un empleo o para resolver una necesidad o un servicio. En ese sentido, en esta experiencia de las grandes urbes y de ciudades llenas de precariedad, en donde apenas te alcanza para transportarte al trabajo o las necesidades cotidianas, ¿existirán experiencias así comunitarias de integración? O sea, usted en toda esta exploración ha visto que en alguna de estas grandes ciudades se logren estos espacios de interacción, si es que ha mirado hacia otras experiencias externas. Y la segunda pregunta tiene que ver con esto que usted decía respecto a la democracia y a la forma del poder. Me parece que en México nos acostumbraron mucho a que el poder es algo que se impone desde arriba. O sea, viene de las instituciones y nosotros como personas no tenemos capacidad de agencia, o sea, no podemos cuestionar el orden establecido y por tanto cuando nos dicen vecino participa, pero ¿cómo? Si no hemos estado acostumbrados nunca a ejercer esta participación. Y pensaba yo cómo atender muy en lo que yo planteo sobre cultura de paz, en la idea de que es en los espacios escolares donde se puede comenzar a formar a las nuevas generaciones, por ejemplo, aquí en la participación ciudadana. ¿Cómo vería usted esta posibilidad de que también las escuelas se convirtieran en un espacio de formación de la cultura política y de la democracia? Porque a veces ni siquiera las familias lo son. En México también tenemos un orden patriarcal muy impuesto en donde es el jefe de familia y el que tiene la última palabra es el jefe y hay modelos muy autoritarios de organización familiar. Entonces, si no aprendemos el ejercicio de la democracia en casa, pues ¿qué otro espacio queda para la formación? La escuela. ¿Y la escuela a través de qué? ¿De las materias de civismo o a través de las materias de historia? O sea, ¿cómo la escuela, esa sí sería una pregunta, podría constituirse en determinado momento en un espacio de formación para la participación ciudadana de niños y jóvenes pensando en la ciudadanía futura, ¿no? Se es ciudadano a los 18, no es tanto tiempo el que esperas para ser ciudadano y empezar a ejercer tus derechos. ¿Dónde aprendes a ser ciudadano? Esa sería como la cuestión que me gustaría que también nos pudiera contar a partir de la experiencia que ha hecho en este avance de investigación. Gracias. Sí, gracias, doctora Chinas. Bueno, a mí me gustaría empezar por lo primero. Y lo primero que tendríamos que hacer es por revisar el modelo educativo que tenemos, ¿no? Porque, pues, un ejemplo de este modelo vertical donde tú haces lo que yo digo, pues es la escuela, bueno, o al menos en ese fue en el modelo de escuela en el que yo me quedé, supongo que usted y yo nos quedamos en ese modelo. Entonces, realmente no hay esta capacidad de que la niña, el niño opine, que decida, que se articulen en torno a un objetivo, en torno a un bien común, ¿no? Y de ahí que pues, lo primero que tendremos que hacer es pues, precisamente revisar este modelo educativo que tenemos, que en realidad lo único que hace es generar pues, ciudadanos pasivos, ¿no? Ciudadanos que únicamente están ahí para escuchar, pero no necesariamente para dialogar, no necesariamente para generar consensos, ¿no? Entonces, me parece que la escuela debe de ser el espacio ideal, pero también preguntarnos en qué momento, ¿no? Dada pues también la carga o la dinámica que se maneja dentro de las propias escuelas. Respecto al otro elemento bueno, ¿qué otras experiencias se han trabajado en este tema de la prevención comunitaria? Pues curiosamente todo Latinoamérica está lleno de este tipo de experiencias y sobre todo experiencias que se han desarrollado a nivel local, porque precisamente ahí es donde pueden demostrar como la mayor capacidad para generar cambios. Una de las cuestiones que sin embargo están presentes en este tipo de políticas es de que si no se generan indicadores, si no se generan medidas exactas, no se puede saber, no se puede determinar cuál es el verdadero impacto que generan estas políticas de prevención. Y un poco aludiendo a lo que comentaba la doctora Blanca Chávez, cuando nosotros hablamos de articular prevención,
sí, el inicio puede ser el delito, pero en realidad, pues esto está concatenado, ¿no? Entonces, si no mejoras situaciones relacionadas con, eh, por ejemplo, una situación que aparece en Valle de los Molinos es, mira, dice, hay muchos condominios o muchas casas al interior de los condominios donde hay negocios y esos negocios se supone que no pueden vender cerveza, pero por alguna razón la venden. ¿Qué es lo que sucede los fines de semana? Pero prácticamente toda la semana que tenemos gente alcoholizándose en las calles, tenemos música a todo volumen. Eso es parte, ¿no? De una realidad. Me comenta en otra experiencia la presidenta de Ciudad Granja. Dice, bueno, vemos que llega una familia a vivir en una casa muy grande y pues aparentemente no pasa nada, pero por las noches hay mucho movimiento de entrada y salida de personas. ¿Qué pasa 3 o 4 meses después? Llega la Guardia Nacional y se llevan a una persona que resulta que era un secuestrador y que además era narcotraficante, ¿no? Entonces, hay ahí un elemento, me parece, que al momento de analizar estas experiencias, todos estos datos que nos están dando los ciudadanos, precisamente tenemos que aprender de este elemento, que además hay una cuestión con las políticas de prevención y que no son valoradas en su justa medida, precisamente por darle más énfasis a la parte de mayores condenas, más patrullas, más vigilancia. No quiere decir que que estas dos formas de ver la política estén peleadas, ¿no? Pueden complementarse, ¿no? Probablemente, pero aquí un punto es que las políticas de prevención no han sido valoradas o no han sido tomadas en serio, ¿no? Muchos gobiernos dicen, yo estoy haciendo política de prevención. Sí, a ver, explícame cómo, ¿no? Explícame el alcance que tiene esa política de prevención, porque si únicamente atiendes un punto, pero descuida los otros dos, no te va a funcionar tu política. Gracias. Si hay alguien más. Mientras, me hiciste acordar, Carmen, cuando estaba haciendo mis prácticas, saliendo de licenciatura, justamente queríamos hacer este tipo de formación, pero lo hicimos un poco revolucionando el sistema de secundarias. Escogimos varias secundarias de Chihuahua de zonas muy violentas, muy vulnerables y demás. Y la lógica no era decirles cómo tenían que participar, qué tenían que hacer, sino que la provocación era entender que la secundaria en ese caso era su comunidad y entonces cómo cambiar las lógicas jerárquicas por lógicas democráticas, ¿no? Entonces fue desde enseñar cómo argumentar, cómo negociar, cómo decidir, pero en la práctica, ¿no? O sea, es enseñando un poquito cómo tejer con otro para poder decidir. Y esto era con estudiantes, profesores, directivos. Entonces era un cambio de lógica, que ya no era el director el que decidía cuáles eran los problemas y cómo se hacían, ¿no? Sino que tenía que ser un consenso entre la comunidad. Y eso dio resultados muy interesantes porque, pues sobre todo, no por el resultado de la comunidad, sino por la formación que implicaba ser parte de la decisión de la escuela y de las prioridades de la escuela y de las propuestas de mejora, ¿no? Entonces, ahí nomás lo dejo. ¿Alguien más? Rosana, maestra Lourdes, Patti. Bueno, mientras se animan, adelante, Noemi. Gracias. Voy a ver si puedo articular bien. Luego me estuvo sacando el internet, espero no repetir algo que a lo mejor ya mencionaste, Iván. Escuchándote, a mí me da una sensación como de esperanza y desesperanza, ¿no? Cuando pienso en las cuestiones de la seguridad de nuestro país, es como que no se le ve el fin a esto, no se le ve, es más, no se le ve el principio, como que por dónde empezamos. Y pues sí, precisamente uno de los
que se escuche, pues esa es la importancia de la participación ciudadana, de fortalecer el tejido social, del generar este sentido de comunidad, del que también nos habla ahorita Blanca en el ejemplo que nos da de cómo te apropias del espacio, te haces parte de una comunidad, eso es bien importante. Pero yo me preguntaba cuando te escuchaba, ¿hasta dónde el peso de la solución en la ciudadanía y hasta dónde el peso en las autoridades, ¿no? ¿Cómo articular? Digo, no sé que no está la respuesta en la mesa, pero me gustaría conocer tu reflexión en torno a cómo articular esta responsabilidad ciudadana, dejar un poco la apatía que tenemos en nuestros barrios, en nuestras colonias, pero cómo articularla con las políticas de gobierno también, porque de repente parece que no comulgamos, ¿no? O sea, hasta parece que estamos hablando de distintos idiomas, no confiamos en el policía, me da miedo ver que hay un policía cerca de mi barrio, ¿no? O sea, entonces, digo, más que una solución, me gustaría como conocer tu perspectiva de, ¿hay esperanza? Que podamos como caminar hacia un sentido. Gracias. Es que, bueno, gracias, Mary, por la pregunta. Por un lado, hay una especie de divorcio. Una buena parte de los ciudadanos, lo que expresaban, o los vecinos, lo que expresaban estos presidentes de mesas directivas, tienen una muy mala opinión de los policías, tienen una desconfianza profunda, ¿no? Quizás por experiencias personales, quizás por perjuicios, por una serie de situaciones, ¿no? Hay todo un proceso de descomposición en esta relación. Por otra parte, por parte de la autoridad, pues en realidad hay un tema aquí de que las políticas que hasta este momento se han establecido son políticas muy fragmentarias, ¿no? Cada quien trabaja por su lado, ¿no? La policía muy en el tema de la vigilancia. Hablaba, por ejemplo, de estos proyectos de las colmenas, que son como una especie de casas de cultura donde a los niños, a los jóvenes se les enseña ciertas artes, ciertos oficios, pero pareciera que el tema de la prevención no está debidamente estructurado, no está debidamente concatenado. Entonces, dependiendo del tipo de prevención, si es una cuestión situacional, si tiene que ver con alumbrado público, si tiene que ver, tienes que manejar directamente con el ayuntamiento, ahí es la ventana que debes de tocar, ¿no? Y si es la ventana de la seguridad, pues tienes que ir directamente con los policías, ¿no? Y si es la ventana comunitaria, pues tienes que ir con tu asociación, y si no, pues con atención ciudadana para que te ayuden en ese tema, ¿no? Entonces, también para el ciudadano, al menos en temas de políticas de prevención, es bueno, como por dónde empiezo, ¿no? O sea, por dónde le agarro, por dónde le veo, porque es muy complejo estructurarlo. Y por parte de la policía, pues tampoco es sencillo tratarle de dar soluciones a elementos. Y bueno, y eso además agregando el peso de la desconfianza que tiene el ciudadano. Y por parte del policía, pues, a ver, si yo puedo atender una parte de tus necesidades, pero no lo puedo atender todo, ¿no? Lo que me parece que se requiere es una mayor articulación, una mejor coordinación, ¿no? Y eso no únicamente pasa con la autoridad, pasa con los vecinos. Comentaba durante la exposición, es increíble que entre colonias pues rivalicen, ¿no? Y que hay aspectos presentes del tema social muy marcado, ¿no? Que también eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Muchas veces se estigmatiza, ¿no? En realidad, lo que están haciendo con esos grupos de WhatsApp es al que veas fachoso, al que veas sospechoso, ve sobre de él, ¿no? Y, entonces, eso tampoco genera inclusión, ¿no? Definitivamente, no hay
no es el mejor mecanismo como para tratar de entenderlos, ¿no? Porque entonces por ejemplo, en estos grupos a ver, vamos a agarrar al que veamos, ¿no? Eh, que por su aspecto nos genera desconfianza, ¿no? Recuerdo a una presidenta municipal que decía, mira, yo tengo una pandilla, dice, tenía 20 jóvenes en el parque, pero eran jóvenes de una colonia vecina, que pues, es una colonia pobre. Si yo lo que hacía era llamarle a la policía, ¿no? Que vinieran porque estaban molestando a la gente. Y hasta que dejaron de venir, porque cada que venían, yo le llamaba a la policía. Entonces, tampoco es la manera en que vamos a resolver las cosas, ¿no? Fomentando todavía más la desconfianza entre unos y otros. Ciertamente el WhatsApp te puede servir como para agilizar la comunicación, pero también el WhatsApp te sirve para difundir noticias falsas, ¿no? Entonces, debe de haber un trabajo de mayor articulación en cada uno de los lados, gobierno, ciudadanía, y en la misma relación, ¿no? Por ahí creo que es donde deberíamos empezar, porque todo está muy fragmentado, también ese es un tema, ¿no? Gracias. Aquí, si te quieres animar, Pati, adelante o lo leo. Hola, como gustes, doctora. Gracias. Dale, Pati. Pues buenos días a todos y muchas felicidades al doctor Iván. A mí me surgía la duda, doctor, usted que está como con dos cachuchas, una como investigador y otra como docente en el programa de seguridad ciudadana. Le quería yo preguntar, ¿cómo valora usted el programa en el sentido de si estamos promoviendo esta toma de conciencia a la que se revela en su estudio? Si estamos haciendo una contribución sustancial como institución de educación superior, al menos con este segmento de la población, a través de nuestro programa, que tiene como pilar fundamental el empoderamiento de los ciudadanos como actores protagónicos en la seguridad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su apreciación? Me gustaría. Yo diría que sí y no. Voy a empezar porque sí. A ver, como tal, esta disciplina de la seguridad ciudadana, pues evidentemente implica un cambio de enfoque, un cambio de visión, una forma distinta de observar y de analizar el tema de la seguridad con todos los elementos que conlleva, con temas relacionados con respeto a los derechos humanos, temas relacionados con la participación, temas relacionados por ampliar la visión más allá de la persecución del delito. No en un sentido, y esto creo que a todos nos ha ocurrido como profesores de la LSC en algún momento, cuando nuestros alumnos están desarrollando sus proyectos de intervención y les toca ir a campo y se presentan, se dan estas situaciones desde que, maestro, es que pues ninguno de mis vecinos me quiere apoyar con el proyecto que estoy desarrollando, o mis propios vecinos no me contestan la encuesta. Y pues bueno, las soluciones que uno les termina dando, bueno, pues vete a transparencia y pues solicita ahí la información que posiblemente no te van a, no te van a dar los vecinos de la zona. Realmente en ese sentido, pues, ahí también se observa como ese límite en en temas de participación, ¿no? Nosotros mismos no incentivamos, posiblemente no buscamos la manera de, bueno, hay que insistir sobre el tema de la participación, ¿no? Pues porque al final de cuentas es uno de los pilares centrales de la licenciatura, ¿no? Entonces, sí me parece que en ese sentido tenemos que trabajar, que ofrecerle al estudiante alternativas para que no sienta que puede convertirse en un fracaso el tema
su intervención, sobre todo cuando se solicita la participación de otros, de otros actores, miembros de su comunidad. Espero que eso haya respondido parte de la pregunta. Gracias, doctor. Yo nada más quisiera Nos dejó con acotar tarea. una pequeña acotación. El asunto es, y es parte de lo que me problematiza tu proyecto, Iván, es justamente que llegar a hacer diagnósticos o pedir participación de las comunidades. No sé, o sea, a mí me interpela en el hecho de entender dónde lo voy a pedir, cómo se están organizando, o sea, entender un poquito el contexto donde está por el miedo que tengan a abrir la puerta, el miedo que tengan, no sé, o sea, como una visión mucho más contextual que me permita ser un poquito más efectivo a la hora de un proyecto de licenciatura. Pero es paréntesis, Francisco, Javier, por favor. Sí, gracias, doctora. Buenos días a todas y a todos. Y compañero Iván, pues felicidades. Enhorabuena el avance de tu proyecto, que todo salga con éxito hasta el final. Yo pensaba en algo también, ¿no? Las reflexiones del doctor Iván me hacen pensar, digamos, en que la participación ciudadana en el tema de seguridad es un tema que, dependiendo del nivel y digamos, de la intensidad de la violencia que se vive en el contexto, es el nivel de participación, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, si roban un auto o dan cristalazos, pues al siguiente viernes ya hay junta y estamos todos allí discutiendo el tema y ver qué podemos hacer en temas preventivos, por ejemplo, ¿no? Pero asesinan a alguien por tema de narcotráfico a la vuelta y nadie se aparece a las reuniones, ¿no? Porque digamos que el tema es mucho más delicado, tiene otras implicaciones, nadie quiere decir que vio nada, ¿no? O sea, creo que de alguna manera también en los contextos de violencia que son distintos, pues determinan el tipo y la manera en que la comunidad se involucra en los temas, ¿no? Y también nosotros como institución, o sea, también nosotros como académicos, académicas, tenemos limitaciones, inclusive a la hora de estudiar el tema, ¿no? Hace ya algún tiempo, y sin entrar en detalles, pero un estudiante del sistema del SUB me llamó por teléfono pidiéndome ayuda porque tenía un problema muy fuerte en su familia, porque el narco los estaba amenazando y los estaban amenazando no solo por teléfono o vía remota, sino presencialmente, ¿no? Entonces dijo, dígame cómo puedo hacer, cómo me puede ayudar. Y entonces, pues, ahí es, ¿qué haces tú, no? O sea, cómo como, aun cuando eres experto o estás estudiando la materia, es que tanto nosotros nos podemos involucrar en resolver problemas que son muy complejos en el tema de la seguridad y la comunidad. Inclusive en nuestra propia comunidad, lo hemos visto con estudiantes que nos han asesinado, ¿no? Entonces, creo que parte de nuestra responsabilidad, pues, es hasta donde nuestras limitaciones y capacidades lo permitan, pues seguir abonándole al estudio para que quienes sí toman decisiones y quienes sí pueden hacer algo, lo hagan con un conocimiento de causa más amplio, ¿no? Creo que una manera de justificar nuestros proyectos y los resultados de nuestras investigaciones es justamente cómo podemos hacer llegar lo que estamos encontrando, lo que estamos observando, lo que estamos midiendo o lo que estamos cuestionando a aquellos que toman decisiones importantes, ¿no? Y entonces creo que ahí es el valor agregado que nosotros podemos encontrar en medio de nuestras limitaciones cuando pensamos en esto, ¿no? En el tema de la seguridad y la participación ciudadana como un elemento necesario. Es decir, tenemos que impulsar y participar, ¿no? De manera activa en el tema de la seguridad de nuestras propias comunidades y en nuestro propio estado, por ejemplo, en nuestro propio país. Y claro, dependiendo del nivel también de toma de decisiones que podamos tener o no, pues aportarle al asunto, ¿no? Creo que los estudios tienen un gran valor y creo que tienen un gran valor no solo para nosotros como académicos y académicas, sino también para la sociedad y para el gobierno mismo, ¿no? Entonces, pues nada, eso quería yo compartir y felicitarte, doctor, por tu proyecto. Muchas gracias. Ok, si no hay más comentarios, ya estamos sobre el tiempo. Pues nada, queremos agradecerle al doctor Iván Arrazola su participación, su exposición, sus avances.